Ay, me había olvidado de la señora que hablaba en inglés. Yo dije, con traductora. ¿Qué pasó? Sí, No, es está, que la que graba hace así, Claro. hace eso. sí, te habla en La inglés. señora con- Bueno, de paso decirle a todos y todos que bueno, va a estar grabada, ¿no? Esta clase abierta. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Les parece que empecemos o esperamos unos minutos más? Hola, buenas tardes. Voy a estar con la Como cámara ustedes puesta quieran. disculpen. Yo esperaría hasta -20 Ángeles, me parece. Como 10 Bueno, minutos. dale. Hay muchos con nombre de celular. No vemos los nombres. Hola Pilar, ¿cómo estás? No, no, no. ¿Estás, Lolita, ¿Cómo estás, mi amor? bien, tanto tiempo, qué Qué alegría ver. sorpresa, igualmente. La verdad que sí. Siempre es un gusto encontrarte. Sí, sí. Bueno, ahí siguen ingresando 2 minutos y empezamos, ¿eh? Dale. Buenas tardes a todas. Veo que somos todas mujeres, así que buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Tardes. Hola, Estelita. Hola, Lauri.
Bueno, empezamos, ya es 7 menos 20. ¿Está bien? Ujú. Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida a esta clase abierta que organizamos desde la materia Práctica de Trabajo Social 2 de UNPAS. Mi nombre es Ángeles Comiso, soy docente de la materia y estamos con Cintia Rizzo, la directora de la carrera, que ahora le doy la palabra, con Laura Hagelin, la presidenta del Colegio Profesional del Distrito San Martín, y las expositoras Marisa Espina y Marta Cimarosti. Esperen que sigo admitiendo. Bueno, este año incorporamos como material de la materia la ley profesional y el código de ética, y cuando lo estábamos trabajando justo se produjo el cambio de código y nos pareció importante hacer esta clase como para poder profundizarlo. Así que bueno, para ser breves, les voy a dar la palabra a Cintia Rizzo y después Laura va a presentar a las expositoras, así ya empezamos. La dinámica va a ser que las escuchemos a ellas, vayan anotando preguntas, comentarios y después abrimos un espacio de intercambio. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. También voy a intentar ser muy breve, solamente quería pasar por el espacio para saludarlos. Siempre aprovechamos las clases abiertas desde la carrera para pasar por el espacio, por las aulas, para agradecer a las personas que participan, ¿no? Y que vienen a traer temas también novedosos como es este. Agradecer también al Colegio Profesional por esta también propuesta y a los docentes de Práctica 2 que año a año van trayendo también temas novedosos y desafiantes. Creo que es, bueno, muy importante esta clase, ¿no? Y propuesta en relación al nuevo código de ética, porque, bueno, nosotros tenemos una ley, tenemos una legislación, ¿no? Profesional, y a veces no llegamos a conocer esto hasta que no nos recibimos o no nos matriculamos, ¿no? ¿Cuál es esa ley que nos regula nuestro ejercicio profesional y el código de ética? Pero sí, durante toda la formación en la carrera es algo que se pone sobre la mesa, que se discute, que hablamos, ¿no? De la perspectiva crítica, del enfoque de derechos humanos que tiene nuestra formación profesional. Hemos ido incorporando también en distintos momentos de la formación la perspectiva de género. Bueno, y creo que el código de ética también trae, ¿no? Algunas cuestiones en torno a esto y al compromiso también que siempre hablamos político en el sentido, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la perspectiva con la cual vamos a intervenir? Así que, bueno, me parece sumamente importante que ya en el segundo año de la carrera se encuentren con estas temáticas, las problematicemos, y sobre todo también en este momento tan reciente que tuvimos también el encuentro de FAWAT, de la cual nuestra carrera es parte, ¿no? De la Federación Argentina de Trabajo Social, que fueron más que nada estudiantes de los últimos años, pero que donde también una de las cuestiones que se habló y que va un poco de cara al encuentro nacional es la disputa del bien común, ¿no? Y hoy la universidad pública es uno de los bienes comunes en disputa. Entonces, bueno, creo que estos temas nos atraviesan y es bueno generar estos espacios también para intercambiar con otras colegas en torno a estas temáticas. Así que bueno, muchísimas gracias a las docentes, a Marisa, a Marta por sumarse. Sabemos que lo estamos haciendo de esta forma virtual porque algunas están algunos kilómetros de distancia, entonces bueno, estas herramientas facilitan. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo y por el espacio, así que no quiero robarles más tiempo, me voy a quedar por acá, a lo mejor apago un ratito la cámara porque tengo también que seguir con otro tema de la gestión, pero bueno, muy interesada en escucharlas. Gracias, Cintia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo soy Laura Hagelin, soy parte no solo de la materia, sino parte del colegio profesional. Cuando surge esta idea, nos pareció desde la comisión directiva del colegio interesante para poder empezar a compartir este código, ¿no? Que para nosotros como colectivo profesional y como siendo parte del colegio profesional, realmente que es un código que lo estábamos esperando, ¿no? Es un código que lo sentimos y sabemos que fue participativo, que fue una construcción colectiva. Por ahí para los estudiantes nuestro código anterior era del año 1992, entonces
ya no reflejaba, ¿no? Muchas de las cuestiones que vamos atravesando en la actualidad. Para nosotros es un placer tener a las dos colegas y compañeras que nos acompañan hoy. Son para nosotros fueron fundamentales en la redacción de este código de ética, que como les venía diciendo fue una construcción colectiva, se preguntó mucho, fue un ida y vuelta muy enriquecedor, seguramente ellas lo van a contar. Se preguntó mucho al colectivo profesional y se volvía a escribir y se volvía a las bases y se volvía a redactar y un ida y vuelta con expertos. Y entonces realmente, después cuando uno lo lee y a medida que ellas nos vayan diciendo, ellas fueron parte fundamental de que esa construcción colectiva se lea cuando uno lee el Código de Ética. Así que más allá de eso las voy a presentar a cada una. Nos acompañan la licenciada y magíster en Trabajo Social Marta Cimarosti, docente de la maestría en Trabajo Social de la UNICEM, la única maestría no arancelada que tenemos. Posee una extensa trayectoria en el ejercicio profesional vinculada al área educativa, desarrollo social, salud y justicia. Desde hace años participa activamente en el colegio profesional y fue la última presidenta anterior a esta, del periodo 22-25, no solo donde se construye y se redacta este código de ética, sino que se aprueba por unanimidad en la asamblea anual. También nos acompaña la licenciada Marisa Espina, trabajadora social con una vasta experiencia en diferentes espacios ocupacionales como salud, desarrollo social, equipos de orientación, docente universitaria. Participa desde el 2011 en el Colegio Provincial, habiendo transitado 3 periodos en el Tribunal de Ética, en el Tribunal de Disciplina, perdón, y participante activa, junto con Marta, en la redacción del actual Código de Ética, que nos enorgullece poder compartir con ustedes esta construcción. Así que no digo más nada y le paso la palabra a ellas. Bueno, arranco yo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Sí. Bueno, ante todo agradecer a Ángeles, a Laura, a Cintia, por este espacio de intercambio. Ojalá tengamos un ratito para el diálogo. Y bueno, digo, para aprovechar el tiempo, un poco nos dividimos algunas cuestiones que queríamos compartirles respecto al proceso con el que se dio el cambio de código, algunos señalamientos respecto al contenido, si bien ustedes seguramente muchas de ustedes han participado y lo tienen en sus manos y empieza a correr, digo, esto, la formulación, la materialización de este documento indudablemente ha sido un paso, no le vamos a quitar valor, pero tiene que seguir siendo una construcción y reconstrucción colectiva para que no quede como lo que realmente heredamos dentro de la categoría profesional, quienes nos formamos en otro tiempo, que era un documento a veces abstracto, que estaba ahí, un poco sacralizado, un poco que nos generaba cierto extrañamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, no podemos negar que tenía un valor muy fuerte el Código del 92 de la provincia de Buenos Aires. No es una cuestión menor, pero bueno, no hemos descubierto la pólvora, pero sí, digamos, creo que colectivamente vinimos a tomar la decisión de revisar este tema. Y no es casual, yo digo que en nuestra profesión tenemos que ser como los mejores traductores y traductoras posibles de la realidad, ¿no? La que tenemos enfrente, la más amplia, la que vemos, la que no vemos, y bueno, fue un ejercicio un poco que tuvo que ver con eso, ¿no? La dimensión ética, lejos de ser un tema, digamos, una cuestión nueva, estaba tan metida en el ejercicio profesional que a veces no la veíamos, ¿no? Y bueno, un poco a eso nos vamos a referir. En principio, bueno, reconocer que el colegio profesional nace de la provincia de Buenos Aires, nace en el 89, el primer código se sanciona en el 92, y si bien compartimos plenamente que necesitaba una revisión,
y lo leemos y contiene desde lenguajes y cuestiones que nos quedaban insuficientes o extrañas. Sin embargo, digo, no, para no quedar, digamos, pedante que toda nuestra generación fuimos quienes llevamos adelante, ¿no? Este esfuerzo, digamos que el código que teníamos efectivamente quedaba corto en muchas cuestiones, eran desactualizadas las prácticas que encontramos hacia el 2010-2011, cuando todo un sector estuvimos ingresando a las gestiones, a distintos lugares de las gestiones del colegio, pero sin embargo contenía en sus enunciados varios valores muy necesarios para la época, digamos, refleja el consenso socialmente necesario de los 90, ¿no? Por lo menos una parte. Por ejemplo, nos consta la manera en la que figuraban los derechos humanos, ¿no? Estábamos saliendo de una dictadura, digo, hubo un esfuerzo, y sí es real que hacia el 2011 sí fue estando progresivamente un proceso de decisión y de necesidad de ingresar a este tema de la dimensión ético-política profesional, pero no por esnovistas, sino digamos, por una cuestión de novedad, sino porque la profesión lo necesitó, lo necesitaba, y bueno, se dispusieron y se interpusieron los medios para que este proceso hacia el 2023 empiece a ser un ejercicio bien sistemático. Y ahí voy a hacer un brevísimo recorrido desde el 2011 de cuáles fueron los hitos que nos fueron llevando a que en el 2023 estemos en condiciones de empezar a hacer entre todas y todos este ejercicio. Y esto tuvo que ver con que, bueno, para quienes no saben o no se acuerdan, el colegio profesional, por ejemplo, contiene unas jornadas provinciales cada 2 años, ¿no? Bueno, ahí hubo un elemento, un medio que nos fue llevando a distintos núcleos de discusión, ¿no? A ir poniendo sobre la agenda determinadas cuestiones. Así en el 2011, ya en Bahía Blanca, en el encuentro, en las jornadas provinciales de Bahía Blanca, se hizo el primer foro de condiciones laborales, ¿sí? A lo mejor aún no aparecía la idea de lo ético valorativo, la necesidad, pero las condiciones laborales es el debate que nos llevó a un nivel de concreción en la discusión, a poder hablar de cómo estábamos resolviendo el ejercicio profesional, con qué dificultades, en qué condiciones de empleabilidad, en qué condiciones desarrollábamos el ejercicio, ¿no? Bueno, este primer hito creo que se fue traduciendo en muchos esfuerzos en la conformación de comisiones, de condiciones de trabajo. Particularmente, a lo mejor voy a hacer algunas referencias a qué cosas pasaban en un lugar un poquito extraño, un poquito particular del colegio profesional, que es el Tribunal de Disciplina, todavía se llama así con esa palabra. En el Tribunal de Disciplina, y voy a poner como hito el 2015, empezamos a encontrar que necesitábamos dejar de tener múltiples sanciones por causas que ya creíamos que no tenían peso, ¿sí? Para ser más clara, desde el 92 hasta por lo menos el 2010 había un fuertísimo volumen de sanciones hacia colegas por problemas de falta de pago de matrículas y cuestiones que tenían que ver con ese nivel de moralización, digamos, ¿no? No estoy diciendo que no sea importante pagar la matrícula, digo, había una lectura y prácticas bastante pobres respecto a este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya quienes ingresamos en esos años encontramos a algunas comisiones ya muy inquietas por empezar a ver que los problemas ético-valorativos profesionales se empezaban a manifestar distinto y nos empezaban a llevar un esfuerzo reflexivo distinto al interior del Tribunal de Disciplina. Y casualmente nos empezábamos a encontrar que era importante reflexionar sobre las condiciones de trabajo. Entonces, hacia el 2015 en Junín, surge la necesidad de compartir un muy modesto documento de el vínculo entre la dimensión ética y las condiciones de trabajo. En otro lado y por otros andariveles, en la medida que estas conversaciones circulaban, el colegio profesional
en sus distintas gestiones iban disponiendo otros elementos, ¿no? La creación de la Comisión de Ética y Derechos Humanos, la cual problematiza más a fondo este tema y comienza a generar un conjunto de publicaciones muy valiosas, que ustedes las pueden consultar aún hoy en la página, que le dan lugar a un texto que está dentro de la colección Debates. Este texto del 2019 compila un conjunto de análisis, de lecturas de autores y autoras muy diversas del trabajo social que empezaban a sintetizar estos, a darle un poco de carnadura teórica, metodológica, práctico-empírica al tema de la dimensión ética de la profesión, ¿no? Por otro lado, bueno, se conforma la comisión, se empiezan a, hacia el, digamos, cada 2 años en los encuentros, se empiezan a generar foros donde acá es muy importante el foro de ética que se hace en Necochea en el 2017, si no me equivoco, donde realmente ahí fuimos muchísimas y muchísimos colegas discutiendo este tema, ¿sí? Y poniéndole nombres y compilándolo en un documento muy interesante que se llama Atravesamientos Éticos, que también lo pueden leer, y donde claramente lo que empieza a aparecer es que la dimensión ética es una dimensión que lejos de estar encarnada en valores abstractos, generales, que nos dominan o que nos iluminan porque sí, como si fuese la lámpara de Aladino o un conjunto de ideas, realmente estaban los desafíos diarios de los lugares de trabajo. Así es como en las sucesivas jornadas empiezan a generar espacios, foros de ética y condiciones de trabajo, ¿sí? Estos foros de ética y condiciones de trabajo también van dando lugar a diferentes documentos que se van publicando. Yo señalo esto porque la dimensión ética no se, digamos, y el punto de llegada con este primer código no se generó de la nada, sino que se fue materializando de a poquito y en un trabajo de hormiga en distintos espacios, y que, digamos, muchas compañeras y colegas tuvieron la paciencia de ir traduciéndolos en sucesivos documentos, ¿no? Así es como se pueden ir rastreando y están, bueno, un poquito mencionados ahí en la introducción del nuevo código, todo este esfuerzo que también junto con el Instituto de Capacitación del Colegio de Trabajo Social fue permitiendo que hacia el 2023 se tome la decisión de empezar a dar una estrategia sistemática de cambio del código. ¿Por qué sistemática? Porque, bueno, una cuestión que nosotros, a diferencia de otras experiencias que he escuchado que se han tenido en otros lugares, teníamos muy claro que tenía que ser, que venía siendo un esfuerzo realmente colectivo, producto de los encuentros, producto de los intercambios, producto de la participación de académicos, de académicas, de personas que están en el día a día en diferentes espacios socioocupacionales, y tenía que seguir teniendo ese espíritu. Y esto no es un tema menor, ¿sí? Porque creo que es una forma de hacer que se abrió en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, acá la experiencia del cambio de código, no podemos decir que se inicia en el 2023 por todos estos antecedentes y esta necesidad anterior que les estoy un poquito compartiendo, pero sí es real que en el 2023 se toma la decisión de fortalecer esta Comisión de Ética y Derechos Humanos, fortalecer los distintos organismos que íbamos conformando el colegio y empezar a hacer una estrategia sistemática de consultas, ¿sí? De consultas, recuperación de los resultados de las consultas, escritura de documentos provisorios, preliminares, ¿sí? Todo material que está disponible en la página. Y así es como las instancias consultivas, que a lo mejor muchas de ustedes y muchos de ustedes se lo acuerdan, en el 2023 a través de formularios o de cuestionarios, ¿a quiénes? ¿Por qué decimos que es colectivo? Porque se hizo un esfuerzo de lanzar por este
peligroso y maravilloso medio que tenemos, que son las redes sociales, digo una consulta, un documento Google a matriculadas y matriculados, de ahí recuperamos muchas respuestas. También se consultó a los consejos distritales, y los consejos distritales y las comisiones se abrieron para llamar a sus matriculadas y matriculados y poder discutir estos temas. Bueno, el Consejo Superior, el Tribunal de Disciplina, las comisiones que estaban a disposición, las personas que estaban a cargo del asesoramiento técnico legal, digamos, fue un conjunto de personas, colegas, de esfuerzos y de cabezas que se pusieron a funcionar con cierta sincronicidad. 2023, todas estas consultas. Previamente nosotros para darle un poco de contenido y orientación a la consulta, escribimos un documento preliminar, muy, muy, muy preliminar, que un poco recuperaba todo este proceso 2011-2023, y bueno, 2023 se logra entonces juntar un primer insumo bruto para ver qué estábamos diciendo respecto a esta dimensión ético, moral, valorativa, cotidiana de la profesión. Así es como llegamos en 2024, esperen que me busco el machete, acá, al 2024 con un documento, digamos, de síntesis de todo ese proceso consultivo, y comenzamos a hacer algunos entrecruzamientos un poco más finos, ¿sí? Cuando yo digo es un esfuerzo colectivo, cuando estamos un poco diciendo esto, no es una, digamos, una cuestión populista. Realmente creo que fuimos teniendo claro que quienes son especialistas en el tema, o los códigos que están escritos y que nos pueden inspirar, iban a ser un elemento que iba a entrar a jugar en determinado momento. No queríamos un código hecho por pocos expertos o expertas, ¿sí? Esto es un tema que, como decías vos, Laura, recién, realmente nos enorgullece. Entonces, en el 2024 sí entran a jugar algunas cuestiones, algunos recursos, algunos medios más especializados, ¿no? Y ahí es donde nos ponemos a mirar y recomendábamos la lectura de algunos códigos que son muy importantes, creo que son antecedentes del código que logramos tener hasta el momento. Entonces, bueno, tuvimos como referencia la lectura del Código de Brasil del 93, un código con una lógica, una racionalidad muy interesante, un código que viene ya tenían claro en el 93 que necesitaban una codificación que acompañe y sostenga el ejercicio profesional, y no una codificación que vengan solamente a oprimirnos y a cercenar nuestro trabajo profesional. El Código de Uruguay del 2004 fue muy importante. El Código de Costa Rica, que es un código muy reciente, pero que viene a incorporar muchos temas. Junto con eso también, en una parte del año 2024, logramos el acercamiento y la lectura, de este año, esto fue este año, la lectura de algunos referentes de esta temática, que no son muchas y muchos, pero los referentes y las referentes latinoamericanas que teníamos nos dieron bolilla y leyeron este documento preliminar que también estuvo a disposición. Ahí contamos con la lectura y la crítica fina y los comentarios de María Lucia Barroco, ¿no? Una gran exponente del trabajo social histórico crítico, Alejandro Casas, que es uno de los docentes y colegas que participó de la realización del Código de Uruguay, Nora Guevara Peña de Colombia, y bueno, dos compañeros y compañeras que son de Argentina, muy conocidos por nosotros, Susana Casañiga de Entre Ríos, que lleva mucha trayectoria en esta temática, y que, bueno, tuvo a bien leer, devolver. Cuando decimos devolver era con críticas muy finitas, muy que ese material preliminar y bruto tuvo ahí un cimbronazo, y bueno, y Brian Cañizares, que es
un colega de la Universidad del Sur que hizo su tesis doctoral sobre esta temática leyendo la totalidad de los códigos de ética existentes en Argentina. Bueno, con todo esto se tradujo en ese código, esa versión preliminar del código, que fue nuevamente de vuelta a la totalidad de los distritos, de las comisiones, y volvió con últimas críticas, ¿sí? No me voy a detener mucho más acá, pero fue un permanente flujo y reflujo, una experiencia intensa e interesante, ¿no? Porque uno dice lo colectivo, pero bueno, tenemos que tener un método, una forma, una disposición de medios, una voluntad para ir y venir con todo esto, y realmente creo que fuimos muchos que la tuvimos, ¿no? Ahí esta última versión preliminar se vuelve a discutir muy fuerte en el contexto de las comisiones distritales, del Consejo Superior, del Tribunal de Disciplina, de las comisiones, y bueno, para ser breves, de ahí surge la última versión más acortada, ¿no? Le sacamos varios artículos, la primera era una locura, se hizo esa síntesis, esa versión final, que se aprueba en el mes de mayo en el Consejo Superior del Colegio Profesional, y finalmente el 12 de julio de este año en una hermosa comisión, en una hermosa asamblea extraordinaria, de la que a lo mejor algunas de ustedes participaron. Bien, digo, este código que tenemos en la mano fue un trabajo, un punto de llegada y un ejercicio que nos viene a confirmar que efectivamente no era un elemento tan sagrado, ni tan extraño, ni tan ajeno, sino que teníamos los medios y la fuerza para hacer esta revisión, ¿no? Y que la podemos seguir teniendo a futuro, digo, ¿no? No, creo que es un elemento que acompaña, que pretendemos que acompañe, oriente, circunscriba el ejercicio profesional, efectivamente marcando las cosas que están bien y las que no están bien en el ejercicio profesional, esa frontera cuando la práctica se vuelve problemática, esa función no la deja de tener, pero sí, digamos, creo que estamos en condiciones de decir que logramos un código de ética, y ustedes dirán después, que contiene muchos elementos para acompañar a la reflexión ética, que es una forma de reflexión muy especial y específica en el ejercicio profesional. Y entonces, bueno, es un material que tiene un contenido autoeducativo para la categoría profesional. Lo tenemos que seguir leyendo, problematizando y cargando de contenido. Y creemos que tiene las condiciones para eso, ¿no? Por lo menos hasta acá. Y así, digamos, con este ojo vigilante que debemos seguir teniendo a futuro, iremos identificando el momento en el que este código o esta construcción esté flaqueando o le estén faltando cosas para responder a las realidades en las que estamos inmersas como profesión. Así como en un segundo punto que yo quería compartir, es que la dimensión ética, efectivamente, como dice María Lucia Barroco, no está hecha solo de cuestiones prácticas, ¿no? Pero tampoco está hecha solo de principios éticos filosóficos totalmente abstractos. Efectivamente, entonces, la dimensión ética, nosotros de dónde la fundamentamos, la fuimos pensando y fundamentando, como una dimensión que no está cargada de principios y valores abstractos y ahistóricos, ¿no? La ética es sociohistórica, es material, es concreta, ¿sí? Los valores circulan en la vida social, ¿no? Entonces, para pensar la dimensión ética o reflexionar sobre ella, nos implica reflexionar sobre nuestros procesos sociales, históricos, sobre esa materialidad en la que nos vamos conformando como seres sociales, y en los problemas que tenemos en la vida social, ¿no? Sobre todo en una vida social capitalista, patriarcal, racializada, digo, los valores ya los impone la sociedad, la hegemonía social. Entonces nosotros tenemos que pensar y reflexionar y usar la dimensión ética como un elemento, como un instrumento para poder dirimir de qué están hechos esos valores que día a día van
ordenando y llevando nuestras prácticas, ¿no? Y ahí es donde tomamos un poquito un aporte que creo que es muy importante de Susana Casañiga, que está en este librito del 2019, donde ella dice, bueno, en Latinoamérica, pero aún en Argentina, la dimensión ética, ¿por qué venía siendo un elemento extraño, poco novedoso o una obviedad? Ella dice, bueno, porque en el trabajo social tenemos una larga historia de haberla tomado como un tema, ¿no? Los valores estaban ahí y nosotros respondíamos haciendo lo que estaba bien hacer, ¿no? No generábamos un campo de problematizaciones. Así que ella dice, bueno, la ética en determinado momento nos llama a que la problematicemos porque pasa a ser una cuestión, ¿sí? La moral conservadora en el ejercicio profesional empieza a atravesarnos muy problemáticamente en el día a día. Y además, bueno, la reconceptualización de la profesión nos lleva a que pongamos un llamado de atención sobre ese origen profesional donde nos llamaban para reproducir el orden conservador, ¿no? Por ninguna de estas razones, gran parte del colectivo profesional quería seguir manteniendo la dimensión ética como una cuestión natural, donde los valores estaban dados y nosotros éramos un medio para concretarlos. Más bien, definimos y decidimos que la ética se vuelve una cuestión, un campo de lucha, un campo de crítica, un campo de reflexiones para reordenar nuestras y decidir en los márgenes de autonomía relativa profesional, definir las intervenciones profesionales, ¿no? Otro señalamiento muy breve que voy a hacer, que parece muy teórico, pero creo que es muy importante, es que somos, digamos, la dimensión ética es posible porque somos seres capaces de elecciones éticas libres y conscientes, por más que tengamos sociedades que están oprimiendo y obturando todo el tiempo la reflexión ética, esa condición del ser social no la perdemos, ¿sí? Un poco ahí donde se apoyan muchos de los teóricos que estamos nombrando, tiene mucho que ver con esto. Entonces la reflexión ética es un poco el camino para volver a pensar en nuevas formas de llevar a lo concreto, a lo cotidiano, que es donde circulan los valores, las formas en las que queremos hacer concretos esos valores, ¿no? Entonces, acá otra tercera cuestión que me parece importante es donde algunos pequeños señalamientos de por dónde pensar o hacer circular esta reflexión ética. Vamos a ver un código muy abocado a darnos instrumentos para pensar la ética en relación con la cuestión social, ¿sí? En estar muy alertas viendo cómo se manifiestan las expresiones de la desigualdad, de la pauperización, de la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, acá hay muchos elementos para que esta reflexión ética se haga en clave de pensar las manifestaciones de la cuestión social. Y un par de cuestiones más respecto a los fundamentos y a la teoría. Me parece que también es importante esta triple dimensionalidad que pone Barroco para decir, bueno, ¿dónde está el campo ético, moral, valorativo de la profesión? Bueno, está en poder hacer fuerza e ir estudiando, digamos, todos los cuerpos filosóficos y de la teoría social, por un lado, y que tenemos que ponernos en contacto con los marcos teóricos y filosóficos que nos dicen, bueno, cómo fueron moviéndose las distintas éticas en las distintas épocas, y sobre todo prestando especial atención a este capitalismo tardío, cruel, de acumulación, porque ese es el que nos marca el terreno al que le tenemos que contestar, ¿no? Entonces, bueno, está en esta dimensión filosófica, en la dimensión normativa, es decir, en estos elementos que vamos logrando tener para orientarnos y regularnos en la categoría profesional, y está en una dimensión práctica, que la ejercemos día a día en la profesión, ¿no? ¿Cuál es la dimensión práctica? Es esa especie de espejo que tenemos donde nos hacen demandas, hay necesidades sociales y nos hacen demandas a la profesión, y la profesión, en cada una de nosotras, y en el cotidiano profesional respondemos eligiendo determinadas cuestiones valorativas, ¿no? En cierto modo, a veces conscientemente y otras veces de maneras alienadas, llevamos a nuestro ejercicio profesional valores, ¿sí? Que, repito,
en muchos casos es ahí donde se necesita y se fue necesitando esta ética como cuestión, esta ética problematizadora, esta ética que necesita que instrumentemos campos y espacios y medios para la reflexión. Acá, bueno, finalmente hay una cuestión que creo que hay en un debate que tuvieron, no sé si vos, Martita, después nos dirás, y otra colega querida muy activa en este tema. Ellas un día vinieron con la novedad de que cuando uno mira un código, mira un elemento que tiene muchas cuestiones, ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces ves mucho positivismo, ves los derechos por acá, las obligaciones por allá. Ellas vinieron un día con una cuestión que nos pareció muy interesante, que es este entrecruzamiento que existe entre deberes y derechos, ¿no? Nos encanta tener, parezco a los chicos de la escuela secundaria, tener derechos, pero muchas veces los deberes pareciera que van por otro carril, ¿no? Que se responden naturalmente con nuestro ejercicio, intentando hacer bien las cosas. Ellas lo que decían es, bueno, hay un entrecruzamiento. Tenemos el derecho a exigir condiciones, digamos, condiciones y a disputar para que se materialicen determinadas cuestiones, ¿no? Pero a partir de esto, después tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Pedimos espacios de capacitación, para decir algo un poco muy llano, ¿no? Espacios de capacitación, bueno, pues después tenemos que ponernos en situación de capacitarnos, de ver cuál es la agenda que como conjunto profesional tenemos que llevar adelante para poder hacer que eso nos sirva y vuelva como instrumento. Es decir, que ese conjunto de derechos que puede estar atravesando este código va a estar de una manera profunda, muy, muy estrechamente entrecruzada con un conjunto de, no digamos obligaciones ni deberes, sino de responsabilidades que esta ética profesional de estos tiempos nos está llevando, ¿no? Ponía el ejemplo de algunas de las cosas que ahora se van a ir traduciendo en principio, en los principios valorativos que están encabezando el código y también en el articulado, mucho más, ¿no? Digo, espacios que vamos logrando, que vamos intentando conquistar, la covisión, la supervisión, los espacios de capacitación no arancelados, el derecho a la desconexión, digo, una serie de cuestiones que hay que defenderlos y reclamarlos y disputarlos como derechos, si no quedan como una letra muerta, pero siempre sabiendo que son medios también para potenciar nuestro ejercicio profesional. Y acá, bueno, seguiremos debatiendo cuál, hasta dónde y de qué manera las responsabilidades profesionales son posibles de llevar adelante y dónde poner límites, ¿no? Un par de cositas más, no sé cómo voy con el tiempo. Ahí, sigo un cachito más, Ángeles. No sé, Marta, por el tiempo. Estamos en 7:20 casi. Unos minutitos más. Ahí, 5. Porque me quedaban 2 cuestiones más. El código tiene una serie de encabezados que uno a veces se aburre, los pasa de largo. Bueno, ahí ustedes van a encontrar que se recupera un poco esta cuestión más de la forma en la que se hizo el código, hay algo sobre los fundamentos, hay como pequeños apuntes, hay un apartadito que dice presentación, donde, bueno, un poco nos adelanta cuáles son los temas nuevos, ¿no? A mí me parece que está bueno pensarlo como novedades, pero está bueno pensarlo como necesidades, como cuestiones que venían pasando en la profesión que se lograron meter, decir, logramos ponerle palabras. No lo voy a hacer muy largo y Marta va a dar fuertemente cuenta de esto. Creo que se logró hablar de condiciones laborales, nada menos, ¿no? Un poco cruzado con el uso de la tecnología, porque realmente el uso de la tecnología, tanto la tecnología de comunicación como de información, viene a rediseñar muy fuertemente nuestro día a día. Se habla de teletrabajo, se habla del trabajo independiente, ¿no? Este es un núcleo de nuevos temas. Se incorpora todo el debate que tiene que ver con el derecho al género en una profesión feminizada y en contacto cotidiano con la feminización de la pobreza, cómo logramos traducir esto en perspectiva de género, en feminismos, digamos, diferentes, ¿no?
en una profesión tan demandada por los valores conservadores de nuestra condición de mujeres. Se logra incluir todo lo que tiene que ver con el respeto a disidencias y diversidades identitarias, culturales, raciales, éticas, religiosas, y se logra también incorporar una cuestión que costó bastante, que parece más alejada, que tiene que ver con el compromiso ambiental. Compromiso ambiental parecen temas muy grandes dentro del capitalismo, sin embargo, nuestro anclaje territorial diario, ¿no? Los territorios que pisamos, que caminamos, contienen muchísimas luchas ambientales referidas al derecho a la ciudad, al derecho al espacio, a los límites, a los dramas respecto a cómo se cercenan todos estos derechos, ¿no? Bueno, así que por ahí van a andar un poco la incorporación de nuevos temas y el reforzamiento de los viejos temas. Por último, digo, y no me voy a extender en esto, y no es menor porque esto llevaría todo un debate, están encabezando, y no es un decorado, los principios generales de un código, ¿no? Los principios generales son 13, nos podemos detener en cada uno, hoy no podríamos, ¿no? Pero creo que es invito a que sea un tema para que sigamos charlándolo, estudiándolo, debatiéndolo. Acá, como todo código, no nos andamos con chiquitas, digamos. En esos 13 enunciados se habla de la humanidad toda. Yo, un ejercicio que hacía hoy es decir, bueno, de los 13 principios generales, hay por lo menos 5 que hacen a los principios valorativos sociohistóricos centrales más amplios en los que se inscribe el trabajo social, ¿sí? Hablamos de una profesión que se mete con los derechos humanos, donde los derechos humanos son el eje fundante de la profesión, precisamente porque somos una profesión donde están negados, acortados, restringidos esos derechos humanos. Los históricos, en los que se originó nuestro colegio, cuando salíamos de la dictadura, y los actuales, que tienen que ver con los procesos de pauperización, de destrucción de la solidaridad, ¿no? De ataque a la clase trabajadora, de ataque y opresión a las mujeres, a las poblaciones racializadas. Se nombran también la necesidad de acercarnos a los procesos emancipatorios, y ahí aparece la igualdad, la justicia, aparece el valor de la libertad, aparece el valor de la justicia social, de la democracia, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos como, no vamos a hacer de esto campos cerrados, ¿no? Pero, digamos, los 13 enunciados podríamos jerarquizarlos e imbricarlos. ¿Jerarquizarlos por qué? Porque estos son los valores más altos que se nombran, pero no tendrían sentido, se nos volverían abstractos si nosotros no miramos los que siguen. Para nosotros la libertad es un valor humano fundamental, ¿sí? Primero porque, no me voy a detener en esto, pero la tenemos que correr de la lógica dominante de la libertad individual del proyecto liberal y neoliberal, ¿no? Sin ir mucho más lejos, y hablar de libertades individuales y colectivas, del derecho a poder pensar, a poder salir del, como leía hoy, el embotellamiento que nos genera en la conciencia esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos, este primer núcleo de principios generales está, me parece, seguido o acompañado por el resto de los principios. Yo diría que hay un segundo tipo de ejercicio, de principios valorativos que nos ayudan a la reconstrucción de la realidad. El ejercicio colectivo de la memoria histórica, esta opción por proclamarnos contrarios a toda forma de discriminación, la defensa de la perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad, y la perspectiva socioambiental. Digamos, acá tenemos un segundo campo, no lo dividamos para nada, es solo analítico, que le van a ayudar a ponerle nombre y apellido a los valores más fuertes, más generales que tenemos. Y hay otro tercer núcleo también muy ligado que hace más al campo de la praxis profesional, que me parece que tiene que ver con el ejercicio, el compromiso con la formación y con el ejercicio profesional, con el compromiso con la autonomía crítica en los contextos institucionales y esta posibilidad y este deber que tenemos de decir que no cuando nos llaman a cercenar un derecho humano, ¿sí? El compromiso con la confidencialidad, que se nos complicó bastante últimamente con la irrupción de las tecnologías,
Y ese último principio, que es muy modesto, que está ahí abajo, y yo digo, es gigante, ¿no? Este principio número 13 que dice el reconocimiento y ejercicio de una ética basada en el acompañamiento responsable y la construcción de vínculos éticos y respetuosos en cada intervención profesional. Yo creo que ahí, si sirve este pequeño ejercicio que hice hoy, miremos este encabezado no como una carátula bonita de cuestiones que ya sabemos que hay que hacerlas, sino como un desafío de pensar, bueno, ¿cómo hacemos en el día a día para tener prácticas que amplíen libertades? Que lo podemos traducir en autonomía relativa, que es un pariente de la libertad, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar prácticas más igualitarias, menos discriminadoras en este momento, con las restricciones de la política? Me olvidé de un principio que es el de la democracia, donde si ustedes miran, está directamente ligado, acá esto generó muchas polémicas, el principio número 5 de la democracia está directamente ligado a la participación política y a la distribución equitativa de la riqueza. Y el principio de la justicia social está ligado a las políticas sociales, ¿sí? O sea, están mediados por nuestro objeto directo de trabajo. Es decir, que acá tenemos un conjunto de principios generales que los tenemos que seguir masticando y trabajando y reelaborando y peleándolos, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar prácticas democráticas? ¿Qué condiciones tenemos? ¿Qué reclamos? ¿Qué límites? ¿Con qué tipo de políticas? Ni hablar, de los tiempos que corren, el riesgo que tenemos de que este derecho a la justicia social mediado por buenas políticas sociales siga en pie, ¿no? Bueno, yo dejaría por acá, perdón que me parece que me excedí. Pero bueno, Perfecto, gracias Marisa. Así le damos la Marta. palabra a Marta y después podemos hacer algún pequeño intercambio un ratito. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Bueno, quédense tranquilas que, bueno, Ángeles nos había dicho más o menos hasta 7:30, les vamos a pedir aunque sea 15 minutos más, así puedo hacer un punteo sobre los distintos capítulos, que un poco era también la demanda para este espacio, y bueno, dejar unos minutos finales como para cerrar a las 8, que es lo que me estaba ahí escribiendo un poquito por privado Ángeles, este espacio. Bueno, la idea, creo que Marisa fue sumamente generosa en presentar como los debates más, al menos más profundos que trataron de alguna manera, en los cuales se andamió toda la discusión sobre la reforma del Código de Ética, que fue un proceso que, bueno, también Marisa lo decía, que tratamos, y también lo decía cuando la presidenta del Colegio Distrital presentaba un poco este momento, que tratamos de que tenga una impronta fuertemente participativa, que decía Marisa no sea una construcción cerrada, un grupo, digamos, de quienes piensan por todos o por todas lo que necesitamos del código, sino que realmente nos dimos todo un proceso fuerte, territorial, dando los tiempos de los debates que fueron necesarios, ¿no? Bueno, mi idea era contarles brevemente cómo estos principios, estos postulados, estos debates se objetivan, se materializan, ¿sí? En los 12 capítulos que contiene nuestro código de ética. Estos 12 capítulos, aparte de alguna manera también la referenciación en otros códigos y en todo este proceso de debate, también nos tomamos el trabajo de revisar uno a uno cada uno de los capítulos de nuestro código anterior, analizando cuál de ellos debía volverse a incluir, cuál debería reformularse o cuál directamente ya no tenía sentido en este nuevo articulado que se propone, ¿no? Bien, les decía entonces que el nuevo código se propone en 12 capítulos, ¿sí? Les voy a tratar de mencionar algunas ideas centrales de cada uno de ellos, con la invitación a su lectura, a su consideración, de una manera más exhaustiva de cada uno de los artículos que componen estos capítulos. El primero de ellos se llama Derechos y deberes en relación con la función profesional, ¿sí? En esta doble dimensión, como también adelantaba Marisa, de complementariedad del derecho y la responsabilidad en relación justamente a la ética, este primer capítulo va de alguna manera, a desarrollar, ¿sí?, diferentes artículos que nos van a permitir un acercamiento a las posibilidades de objetivación de la autonomía profesional en nuestros procesos de intervención profesional, ¿sí? Va a referirse a algunos principios rectores
y cómo se objetivan en nuestro cotidiano. Va a apelar a la responsabilidad de la toma de decisiones fundada en el criterio profesional y va a referirse de manera más específica a la responsabilidad sobre la documentación profesional, ¿sí? Todo aquello que nosotros producimos en nuestro cotidiano como resultado de nuestros procesos de intervención. En relación a este capítulo, si bien todo su articulado tiene fuertes implicancias para nuestro cotidiano, nos parecía importante detenernos en un artículo que viene de lo que era antes el artículo 2 en el código anterior y que ahora estratégicamente tiene el número 2 como para que lo encontremos ahí a mano, ¿sí? Ni bien empezamos a leer el código. ¿Sí? Que este artículo, el artículo 2 en el inciso C, habla del derecho de cada profesional que tenemos como profesionales a elegir, diseñar y utilizar las estrategias, instrumentos y tácticas operativas que consideramos pertinentes en el marco de nuestra responsabilidad profesional y desde el respeto de los principios éticos, ¿sí? Este artículo es muy significativo, ¿sí? Porque nos va a poner en el lugar de la posibilidad de elegir, de seleccionar aquellos elementos táctico-operativos que consideremos en el marco de una estrategia profesional para direccionar nuestros procesos de intervención. Y aquí Mira, Lu, vamos a interpelar de alguna manera a veces jefes de servicios, directoras de instituciones educativas, digo, que frecuentemente han intentado avanzar sobre nuestro ejercicio profesional pretendiendo decirnos qué hacer. Digo, es muy recurrente, nos cuentan a quienes estamos hace muchos años en el colegio, por ejemplo, las compañeras de educación, que viene la directora y le dice, andá a hacer una visita domiciliaria porque esta niña no viene a la escuela, ¿sí? Digo, lo que nosotros necesitamos que se nos solicite es intervenir ante una problemática social, ¿sí? El ausentismo escolar. Ahora, las estrategias, la estrategia que nosotros pensemos y las tácticas operativas que nosotros pensemos para llevar a cabo esa intervención se corresponden, ¿sí? A una decisión que tiene que ver con nuestra autonomía, ¿sí? Este artículo justamente va a darnos de alguna manera la pauta para argumentar esta decisión de elegir justamente cómo intervenir. Si ustedes, digamos, si lo leemos en detenimiento, fíjense que no solamente está dando esta pauta, sino en relación al anterior código, está de alguna manera planteando un corrimiento teórico en relación a cómo pensamos la intervención. Fíjense que no está hablando de una metodología de intervención, mucho menos de remitirnos a los métodos clásicos de un grupo, comunidad, familia, sino que está hablando de la definición de estrategias táctico-operativas en el marco de una estrategia profesional, ¿sí? Estas construcciones categoriales incluidas en este articulado también nos dan la pauta sobre el rumbo, sobre la perspectiva de la cual estamos pensando los procesos de intervención profesional, ¿sí? Así que, bueno, todo este primer capítulo va a tratar de marcar estas cuestiones que tienen que ver con la función profesional. El segundo capítulo, y este es un capítulo totalmente inédito en relación al código anterior, ya Marisa lo adelantaba desde debates que se remontan de alguna manera, y me animo a decir al momento en que se empezó a discutir la necesidad de cambiar el código y que tiene que ver cuando empezamos como colectivo alrededor del año 2010, 2011, ¿sí? A entender que la ética solamente podemos comprenderla anudada a las condiciones laborales, ¿sí? Que una ética de alguna manera disociada de las condiciones en que llevamos a cabo nuestros procesos de trabajo, ¿sí? Es una ética que termina siendo una discusión en un plano supraestructural, ¿sí? De alguna manera, sin pensar en las mediaciones en su objetivación en nuestro cotidiano. Este código, como muy pocos en América Latina, ¿sí? Como muy pocos, tiene todo un capítulo, ¿sí? Que nos va a plantear cuáles son los derechos y deberes relativos a nuestras condiciones laborales. Ahí vamos a encontrar pautas que hablan de nuestras condiciones de ingreso y de remuneración, de nuestro derecho a la protección laboral y a la provisión por parte del ente empleador de los medios e instrumentos de trabajo. Va a hablar del acceso a la capacitación y a la comisión profesional como parte de las condiciones de trabajo. Va a hablar de nuestro derecho a trabajar en espacios libres de violencia y acoso, al derecho a la participación sindical y al reclamo colectivo. Y va a introducir, ¿sí?
cuestiones también totalmente inéditas para las discusiones de nuestro colectivo, que tienen que ver con la regulación del teletrabajo, una modalidad que aparece impuesta o de alguna manera que se desarrolla en algunos de los servicios sociales, ¿sí? Y las discusiones que nos venimos dando desde el colegio en relación a lo que es el derecho a la desconexión, ¿sí? Pensando que justamente el derecho a la desconexión es un derecho que también se inscribe de alguna manera como heredero o agudizado por lo que fue el proceso post-pandemia, ¿sí? Donde existe una suerte de indiferenciación entre nuestro tiempo destinado al trabajo y nuestro tiempo destinado a la vida personal, ¿sí? Cuando disputamos como colegio el derecho a la desconexión, lo disputamos en defensa de nuestra salud laboral y lo disputamos también en defensa de la calidad de nuestro trabajo, ¿sí? Porque está totalmente comprobado, y esto hay estudios que lo vienen demostrando, que cuando esta imposibilidad de disociar la vida personal de la vida laboral termina impactando fuertemente en la subjetividad, ¿sí? Y en las posibilidades del desempeño laboral. Y de alguna manera se termina expresando en la reiteración de licencias, enfermedades laborales, enfermedades de corte, licencias psiquiátricas, ¿sí? Así que estos debates alrededor del derecho a la desconexión, que son bastante nuevos en nuestro colectivo, están incluidos en este artículo, en este capítulo. Ahora bien, este capítulo fue uno, no sé si, bueno, si Marisa coincide, pero creo que sí, que más debate nos trajo, ¿sí? Porque el planteo era, ¿qué hacemos como colectivo? Si yo tengo el deber de tener estas condiciones de trabajo y la mayoría de nuestros espacios laborales, ¿sí? Se caracterizan por la sistemática precarización, ¿sí? Digo, es mi responsabilidad que no me paguen lo que corresponde, es mi responsabilidad el pluriempleo, es mi responsabilidad que deba asumir con recursos propios el desplazamiento hasta los barrios donde trabajo o poner mi teléfono al servicio de mi espacio laboral. Digo, ¿estaría incurriendo en falta ética? Estos fueron algunos de los debates que se dieron en el territorio. Nuestro planteo es que claramente como profesión asalariada no somos responsables de las condiciones laborales en las cuales llevamos a cabo nuestro trabajo. Sí, el código nos brinda, ¿sí? Un horizonte, ¿sí? Que ordena de alguna manera cuáles deberían ser nuestras condiciones de trabajo y se constituye en una herramienta para dar la disputa con los entes empleadores, ¿sí? Y muchas veces también en una herramienta para establecer límites o establecer demandas en relación a aquello que es posible o no es posible hacer desde el ejercicio profesional en función, ¿sí? De las características específicas que las condiciones laborales nos plantean. Así que es un capítulo que es, digamos, muy significativo en términos de la materialización ética, ¿sí? De la ética en relación a las condiciones laborales. Hay un artículo, simplemente se los menciono, ¿sí? Que inclusive nos habilita la posibilidad de denunciar, dice, las condiciones de desprofesionalización, ¿sí? Esto es cuando nuestras condiciones de trabajo terminan impactando de manera tal que no nos hacen posible, ¿sí? O el ejercicio profesional. Entonces nos desprofesionalizan, ¿sí? Inclusive también se da cuando, debido a esta imposibilidad de llevar a cabo determinadas actividades profesionales por trabajadores y trabajadoras sociales, se delegan estas tareas en personas que no tienen titulación correspondiente, ¿sí? Entonces terminan realizando entrevistas, realizando informes y personas que no tienen con esta la titulación y la formación para el desempeño, ¿no? Así que todo eso está en este capítulo. El capítulo 3 está muy relacionado al anterior y habla de los derechos y deberes relativos al espacio laboral, ¿sí? Ahí nos va a hablar de cómo dialoga nuestro ejercicio ético en relación al conocimiento del marco normativo institucional que necesitamos conocer para trabajar. Es una responsabilidad ética conocer el encuadre normativo de nuestros espacios laborales. Nos va a problematizar la objeción de intervención. Va siendo muy nuevos en el colegio relativos al trabajo independiente. El trabajo independiente no es una característica del ejercicio profesional en Argentina ni en la provincia de Buenos Aires, donde mayoritariamente todas y todos nos encontramos insertos en el empleo estatal. Sí existe en otros países, en, qué sé yo, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, ¿sí?
Y lo que encontramos quienes estamos hace muchos años en el colegio es que vienen planteándose esta posibilidad laboral con un aumento sumamente significativo de la solicitud de información al colegio a partir de los despidos masivos de Nación de los años pasados y el anterior, ¿sí? Entonces, como el trabajo independiente se plantea como una posibilidad para un sector de nuestro colectivo, este capítulo también avanza, ¿sí?, sobre esta cuestión. Va a traer algunos debates relativos a los recursos, ¿sí?, y a las lógicas de las dinámicas institucionales. Un artículo que también nos parece que es una perlita para considerar es el artículo 22, ¿sí?, que va a hablar, ¿sí?, de nuestra responsabilidad ética de contribuir en los procesos de desburocratización de los servicios sociales, ¿sí? Digamos, frecuentemente nosotros nos encontramos que existe un marco discursivo en relación a determinados derechos a los cuales la población debiera tener acceso, pero el entramado burocrático para efectivizar ese acceso no solo lo inhabilita o lo obstaculiza, sino que a veces también nos lleva un tiempo increíble de nuestro trabajo, ¿sí? Nos pasamos el tiempo, ¿sí?, tratando de desarticular ese entramado burocrático. Bueno, este artículo, ¿sí?, nos da elementos para denunciar esas condiciones, ¿sí?, y para pensar en procesos de contribuir a otras lógicas, ¿sí?, donde los derechos discursivamente promulgados se correspondan con procesos de acceso, ¿sí?, accesibles para la población usuaria. El próximo capítulo, que es el 4, es un capítulo que sobre todo, bueno, para todas, pero digo, en el marco de la formación es un capítulo para leer, para discutir, para repensar, ¿sí?, que es el capítulo que habla de los derechos y deberes hacia la población usuaria, ¿sí? En este capítulo se recupera, ¿sí?, un posicionamiento profesional, ¿sí?, que va a considerar a la población usuaria como portadora de saberes y capacidades, ¿sí?, que va a darnos una clara orientación hacia procesos de intervención que garanticen su participación activa y autónoma en la toma de decisiones. Va a generar, de alguna manera, algunas reflexiones y va a interpelarnos, ¿sí?, sobre las condiciones que tiene que tener el vínculo profesional, de respeto, que deben estar exentos de toda forma de violencia o deshumanización, que deben claramente distanciarse del maltrato, de la descalificación de la población usuaria, de intervenciones sesgadas por los prejuicios, ¿sí?, por la desatención o indiferencia hacia las personas con las que trabajamos, ¿sí? Nosotras, quienes venimos ahí desde el colegio, bueno, en mi caso también es un poco mi objeto de investigación, los procesos de intervención, encontramos desgraciadamente, ¿sí?, que muchas veces nuestros procesos de intervención reproducen condiciones de revictimización justamente a la población usuaria, esa población empobrecida, digamos que viene de ser corrida o quedar por fuera de múltiples accesos, ¿sí? Y encima, digo, cuando llega a los servicios sociales, frecuente o en determinadas situaciones se encuentra con un trato que no lo reconoce, que, como portador de derechos, que no recuerda sus historias, indiferente, bueno, digamos, aparecen inclusive desde el destrato, ¿sí? Y digo, nosotros conocemos que estas cuestiones pasan, entendemos que frecuentemente tienen que ver con las condiciones de trabajo, ¿sí?, de colegas que están en oficinas que tienen que atender 30, 40, 50 personas en situación de pobreza, y esto tiene un impacto subjetivo sumamente profundo, ¿sí? Y a veces el destrato, la indiferencia, la distancia tiene que ver hasta con un mecanismo de defensa, ¿sí? Pero de alguna manera lo que el código está planteando, ¿sí?, que nunca podemos hacer responsables, ¿sí?, nunca podemos a la población con la que trabajamos en nuestras propias condiciones de trabajo. Que esa lucha, que esa disputa tiene que estar pautada, tiene que estar justamente hacia el ente empleador, ¿sí?, pero no hacia la población usuaria que llega a los servicios sociales, ¿no? Así que este capítulo va a ser una interpelación fuerte a qué características debe tener ese vínculo, ¿sí?
pensado en una perspectiva de clase. Nosotros somos clase trabajadora. Lo único que nos separa a las personas que atendemos es que estamos insertas en el trabajo asalariado, ¿sí? Pero claramente nuestra reproducción depende de ese trabajo, ¿sí? Entonces es una interpelación a reponer la humanización del trato, ¿sí? La consideración desde la humanidad del otro, ¿sí? Y pensar cómo eso sea ordenador del vínculo profesional. El capítulo 5 No hay problema. habla de, esto también Marisa lo anticipaba, que es también inédito en el código, los derechos y deberes relativos al género, ¿sí? Alguien decía hoy cuando nos presentábamos, ¿sí? Bueno, saludo, hola a todas, porque somos todas mujeres, ¿sí? En una profesión fuertemente feminizada, que prioritariamente trabajamos con mujeres, porque nosotras trabajamos en servicios vinculados a la reproducción social, y quienes gestionan y luchan y dan la disputa por los medios para la reproducción social son mayoritariamente mujeres, ¿sí? Entonces nos encontramos que somos mujeres que mayoritariamente trabajamos con mujeres, ¿sí? ¿Cómo no vamos a tener un código que ponga en su eje, que transversalice en toda su construcción, ¿sí? Los deberes y derechos que tienen que ver con la perspectiva de género? Retoma este capítulo, ¿sí? La normativa que tenemos, que es una normativa de vanguardia en relación a otros países, ¿sí? Y la piensa en clave de cómo se expresa en relación a la categoría profesional, ¿sí? Este capítulo va a hablar de cómo promover la igualdad de género y el rechazo a todo tipo de discriminación. Nos va a hablar también del derecho al acceso a la capacitación en género, a prácticas y a cómo pensar en acciones de interpelación al sexismo institucional y social. Va a hablar también del resguardo de la confidencialidad con las particularidades que esto tiene en el marco de las intervenciones vinculadas al género, ¿sí? Bien, capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a hablar de derechos y deberes relativos al secreto profesional, con todos los debates que implica justamente el secreto profesional, ¿sí? Partiendo de la base que el secreto profesional es un derecho fundamental de la población usuaria, ¿sí? Y esto nos implica la confidencialidad, no solo de lo que escuchamos en el marco de nuestro proceso de intervención o vemos, sino de todo aquello que escribimos a partir de lo que escuchamos y vemos, ¿sí? Entonces se extiende el secreto profesional, ¿sí? A las condiciones institucionales también, de exigir las condiciones institucionales de resguardo de la información, ¿sí? Y pensar en los mecanismos en un contexto fuertemente mediado por instancias tecnológicas de cómo garantizar ese secreto profesional, ¿sí? Va a establecer también cuáles son las excepciones a la confidencialidad, ¿sí? Muchas veces, quienes somos docentes, cuando hablamos de esto, los estudiantes preguntan, ¿y si me entero, no sé, de una situación de abuso? Claramente la confidencialidad tiene un límite que está establecido, ¿sí? En nuestro código de ética y que tiene que ver cuando esa información que tomamos fehaciente conocimiento mediante nuestros procesos de intervención lesiona o pone en riesgo los derechos de los sectores más vulnerados, ¿sí? Como son centralmente las niñeces, las adolescencias, las mujeres, ¿sí? Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, ¿sí? Cuando nosotros encontramos en esos relatos, en estos procesos de diálogo con la población usuaria que aparecen estas situaciones de riesgo, ahí nos asiste la responsabilidad ética, ¿sí? Del accionar, ¿sí? Del accionar ante esas situaciones. Es el límite al secreto profesional. Profundamente vinculado a y en relación directa, el capítulo 7 habla de los procesos de intervención mediados por tecnologías, ¿sí? Y ahí va a retomar toda la discusión sobre el secreto profesional con las mediaciones tecnológicas, lo va a retomar y va a dar pautas para cómo pensar su implementación. Nos va a hablar también de la responsabilidad ética del conocimiento y la actualización tecnológica que tenemos como trabajadores sociales para nuestro ejercicio profesional. Va a hacer, hay artículos que se van a referir al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Que la pensamos como una herramienta que está entre nuestras posibilidades, pero que nunca puede reemplazar el criterio profesional. Y de alguna manera, todo el capítulo se va a construir desde la noción de humanización en el uso de la tecnología. ¿Sí? Una tecnología que está al servicio
de la garantía de derechos, ¿sí? Pero que esa apropiación y utilización en ese proceso tiene que estar mediada por la humanización. Y ahí también va a traer algunas reflexiones bien interesantes, ¿sí? Sobre el uso de redes sociales, ¿sí? Que bajo ningún concepto pueden constituirse, ¿sí? En el elemento central de información sobre la población usuaria. Prácticas que también encontramos, compañeras, ¿sí? Quienes venimos estudiando procesos de intervención, ¿sí? Que definiciones, inclusive de colegas que han sido denunciadas, ¿sí? Por la población usuaria, en sus argumentos de dónde sale tal información, terminan reconociendo que en realidad la sacaron de las redes sociales, ¿sí? Entonces, nuestros procesos de intervención se construyen a partir de estrategias y de tácticas operativas que las tenemos definidas, ¿sí? No es una de ellas, ¿sí? Las publicaciones de la población usuaria en las redes, ¿sí? Y esto también está de alguna manera planteado. Capítulo 8 habla de nuestros deberes y derechos hacia nuestras colegas y otras relaciones profesionales, ¿sí? Siempre en el marco, ¿sí? De propiciar relaciones saludables, de respeto a las diversidades disciplinares, de clarificación de las incumbencias cuando hacemos los informes, aunque se firmen informes que sean interdisciplinarios, tener presente que nosotros solo podemos firmar aquello para lo cual nuestras incumbencias nos habilitan. El capítulo 9 y 10 son los capítulos que se refieren al colegio profesional, ¿sí? En el 9 vamos a hablar de los derechos y deberes en relación al colegio. La pregunta que siempre surge, ¿para qué está el colegio? ¿Sí? Aquí está explicitado. ¿Qué podemos exigir o reclamar al colegio o qué nos puede brindar el colegio? ¿Sí? Ahí se puntúan cuestiones que tienen que ver con el asesoramiento, la orientación en materia ética, con la actualización y la capacitación profesional, con la covisión, ¿sí? Y con la posibilidad de presentar propuestas y demandas que nuestro colectivo necesite, ¿sí? Para su abordaje. Va a problematizar también el derecho a votar y el deber de matriculación, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que plantea. Y el otro capítulo, que es el que sigue, se va a referir específicamente a cuáles son los deberes, ¿sí? De quienes integramos los órganos colegiados del colegio. Desde el resguardo de los fondos hasta el cumplimiento de las funciones del colegio, ¿sí? Va a traer algunos debates de la incompatibilidad o de la necesaria abstención de las autoridades del colegio cuando cumplen funciones político-partidarias, ¿sí? Va a explicitar estas diferentes cuestiones. Y los últimos dos capítulos, el 11 y el 12, el 11 habla sobre la resolución de conflictos éticos, ¿sí? Y acá esto lo explicó Marisa muy detalladamente, y que tiene que ver con el cambio de paradigma hacia un horizonte reflexivo, que se separe de posiciones punitivistas y de control, y que piense la ética en su sentido pedagógico reflexivo. Y eso básicamente en el 11, y en el 12 va a hablar centralmente de el procedimiento, ¿sí? Se llama Reglamento Ético Disciplinario, ¿sí? Que es el que va, como todas las normativas, a operativizar, ¿sí? La implementación del código, que es lo que se está construyendo actualmente, lo que estamos construyendo actualmente desde el Consejo Superior, que es el órgano responsable de esta construcción. Y que, digamos, para presentar al Tribunal de Disciplina. Bueno, esa es una recorrida. Tenemos unos minutitos y por ahí quieren hacer alguna pregunta. Invitarlos Muchas a gracias, Marta, leerlo. Marisa. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo todos los aportes. Por el tiempo, si quieren ir formulando alguna pregunta o poniéndola en el chat y la vamos leyendo, así aprovechamos los últimos momentos como para algún intercambio. María es mi nombre. Yo quería Dale. preguntar si es que esto ya está en práctica o es una presentación formal y después se lleva a la práctica, o cómo es, para ver si estamos, digamos, ya con el nuevo o todavía se sigue con el anterior. Ujú. No, el nuevo Código de Ética fue votado, como contó Marisa, por unanimidad, y ya rige en la provincia de Buenos Aires a partir del 12 de julio del 2025. Ok, gracias. Pueden acceder a través de la página del Colegio Profesional, quienes Podríamos todavía no lo compartirles el leyeron. link.
Claro. A ver si lo pongo. encuentro, no sé Ahí lo cuánto pongo, ahí lo tiempo. pongo. Lo habían enviado y yo lo bajé, porque cuando Ah, me enviaron la buenísimo. invitación también enviaron en PDF Ah, espectacular. Ah, está bien. Sí, sí, sé que circuló. Sí, la recomendación es la lectura y las conclusiones propias y que las compartan, ¿no? Claro. Sí. Sobre todo creo que con la exposición de Marta queda más claro que tiene elementos muy concretos para el día a día profesional y para que eso después vuelva a los debates más amplios y a las decisiones que como profesión podamos tomar también. ¿Alguna pregunta? Los estudiantes tenían, ¿eh? Sí, Anímense, aunque sea a escribirlos. claro, alguien de Hola. algún grupo de estudiantes que quiera Hola, compartir. hola, Sí, hola. Soy Graciela Pinto de la comisión A1. Bueno, nosotros decimos una pregunta que sería, ¿qué desafíos éticos nuevos enfrentamos hoy que no estaban presentes cuando se redactó el código anterior? Bueno, ahí, hola Graciela. Bueno, preguntón. Digo Hola. que es una pregunta gigante. Creo que algunas cuestiones intentamos ahí incorporarlas. Creo que en lo que fuimos compartiendo, creo que la perspectiva de género, digamos, me parece que ahí, en la cuestión más general, los valores más mediados, más cercanos a lo diario, me parece que son el aporte, ¿no? Esta actualización de cómo nos paramos frente al teletrabajo, cómo repensamos la confidencialidad, el compromiso en el vínculo con la población usuaria, los límites a la institución, creo que ahí hay una vuelta de tuerca, creo que después hay una decisión de acompañar las nuevas problemáticas que cada vez de manera más dramática nos presenta la sociedad, ahí está el género, todas las formas de discriminación. Yo ayer pensaba, estamos teniendo estas discriminaciones por nacionalidad, digamos, estamos en un momento muy, muy duro, muy cruel de la vida social y bueno, probablemente esto llegue al día a día profesional, ¿no? Digo, la gente en general pareciera que estamos en una sociedad donde no nos privamos de discriminar abiertamente con palabras. Bueno, todo esto que creo que estamos viviendo hace que esto, lejos de ser un elemento puro, neutral, es una herramienta para decir, bueno, a ver, este es el valor que tenemos que defender, ¿cómo hacemos cuando aparece el, perdón, ¿no? La expresión, el negro de mierda, esas cosas que sabemos que pasan muy duras en la vida laboral cotidiana, donde compartimos a veces generalmente no con colegas, pero sí con compañeras o compañeros o poblaciones que generan toda suerte de situaciones que tenemos que salir a resolverlas, ¿no? Me parece que los nuevos elementos de debate son varios y bueno, también invitamos a que ustedes los vuelvan a mirar, lo ambiental también, ¿no? Si pensamos que se vive en terrenos segregados de las ciudades, en general la población que atendemos, no sé, Marta ahí o compañeras, ahí, Muchas Ángeles, gracias. de nada. hay otras preguntas, les leo. ¿Qué formación o capacitación obligatoria se prevé para que los profesionales conozcan y puedan aplicar adecuadamente este nuevo código? Yo por ahí pensaba en el seminario del colegio, ¿no? Que está abierta la inscripción, no sé si quieren comentar ustedes. Sí, hay un seminario Sí. que No, dale, dale, Sí, Lau. Marta. ahora está la inscripción hasta el 10 de octubre, que va a ser una serie de 4 encuentros, si no me equivoco, de manera virtual y se está pensando alguno presencial. También para esto que a ustedes le dieron resumido, verlo, ¿no? Más puntillosamente para los que estamos en ejercicio profesional. Claro, aclaremos eso, como hay estudiantes también, ya es Claro. para quienes ya están graduadas y graduados. Hay otra pregunta. Perdona, ¿Puedo hacer una una pregunta? cuestión, una Una cuestión. pregunta. Sí, Sí, era con respecto a esto del género también que estaba diciendo, que estaba explicando. Yo había puesto cómo incorpora el nuevo código de ética la perspectiva de diversidad sexual y la de género para garantizar una atención inclusiva a la comunidad LGTB
dentro de las instituciones gerontológicas. Y bueno, y ahí respondía que usted que en el artículo 5, bueno, está incorporado todo esta Claro, nueva. esto que vos decís, Alejandra, es re interesante, porque ahí es donde este código empieza a volverse abstracto si no nos juntamos a debatir. No tiene ese grado de puntillosidad, de especificación. Digo, ahí estás abriendo una pregunta donde un código es un elemento normativo, un consenso social al que llega la profesión, y da generalidades, ¿no? Nos deja elementos generales instalados. Bueno, acá está el valor de la no discriminación, de la consideración hacia el respeto a las diversidades y la lucha por sus derechos. El resto hay que encarnarlo en la práctica concreta, ¿no? Y es la tarea por hacer. Por eso creo que por un lado vamos a tener la herramienta de los cursos, después en los cursos nadie nos va a decir cómo hacer esto, Claro. y creo que junto con los Claro, yo cursos... había respondido algo así muy por encima, viendo ¿Cómo? más o menos el código, y había puesto eso de la atención personalizada a las historias de vida, la no discriminación, el respeto a la identidad, bueno, la confidencialidad de la información, todo lo que decía usted, y como un pequeño resumen había puesto que, como respondiendo un poco, ¿no? Que desde el trabajo social el código debería impulsar, el nuevo código, ¿no? Debería impulsar una práctica que no solo atienda a las necesidades actuales, sino que también identifique y desafíe las estructuras de discriminación y exclusión que puedan persistir en el entorno gerontológico, actuando como agentes de cambio y bueno, y abogando por los derechos de las personas mayores LGTB. ¿No? Acá hay otro aporte, dicen, bueno, gracias por el espacio, súper interesante recuperar la historicidad de las discusiones que se dieron y que se piense de manera situada, que el código invite a los debates actuales, es el desafío en el cotidiano profesional. Después otra es, ¿qué rol juegan los sujetos de intervención o las personas destinatarias del trabajo profesional en la construcción o revisión del nuevo código? Marta, no sé si querés responder. Sí, digamos, este código, a diferencia del anterior, tiene un fuerte trabajo sobre la población usuaria, sí que está en el capítulo 4, creo que es, que yo les contaba. Y en relación a cómo participa, si es que podemos pensar de una manera indirecta, una de las cuestiones que, no sé si bueno, creo que al principio Marisa lo mencionó. En el nuevo código también se tuvieron presentes situaciones que tienen que ver con las denuncias éticas en el marco que ha recibido el Tribunal de Disciplina y cuáles cuestiones se fueron incrementando en los últimos años, con qué tienen que ver, si qué es lo que denuncia la población usuaria, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera lo que se espera de nuestro rol, desde las personas con las que trabajamos, se recupera del análisis de los procesos, digamos, a partir de los cuales llegamos, a partir de las lecturas que realizamos desde el colegio, ¿sí? Y también de diferentes procesos de investigación en los cuales hemos ido trabajando y venimos trabajando muchos de quienes participamos en este proceso. Digamos, no hubo una consulta explícita a las personas usuarias, ¿sí? Pero sí se trató de recuperar su palabra desde la lectura que hacemos de sus demandas, ¿sí? En tantos sujetos con los cuales nos vinculamos en nuestro proceso de trabajo. Sí, yo ahí creo que hay que tener claro que formalmente es un documento normativo, digo esto que en principio regula a la profesión, a la categoría profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene toda esta intencionalidad, esta orientación de que sea un elemento para acompañar, orientar nuestro ejercicio, pero también cumple la función de ejercer el poder de sanción. En ese sentido, bueno, creo que tenemos que hacer una profunda discusión, no todo está escrito. Ustedes vieron la forma que asume, que adopta un código de ética como instrumento normativo, está codificado, sintetizado, como decíamos recién ahí con el aporte tuyo, María, no llega a iluminar prácticas específicas,
Y creo que en ese sentido nuestra profesión no tiene una gran trayectoria en que la gente esté mirando y eventualmente pidiendo se revisen nuestras prácticas. Creo que tenemos en eso toda una característica y a lo mejor, no sé qué va a pasar, pero digo, el tiempo que estuve en el tribunal fueron muy poquitas las causas que llegaron, las denuncias hechas por usuarias o usuarios dañados o damnificados por nuestro ejercicio. No es algo muy habitual. Tenemos que hacernos muchas preguntas sobre eso. Cada tema de estos que abrimos da para pensar muchas cosas, ¿no? Nosotros hacemos cosas donde no siempre hay mecanismos tan claros para que las personas destinatarias finales y más importantes de nuestra intervención juzguen lo que hacemos. Generalmente se van a la casa con, bueno, nosotros con la conciencia de, estamos haciendo lo mejor que podemos y la gente a veces con un signo de preguntas, ¿no? Bueno, empezaron a aparecer algunas pocas situaciones de usuarias o usuarios que dijeron, che, con este informe que hiciste me mataste, o no me gustan las consecuencias que tuvieron en mi vida, pero son muy mínimas. Digo esto y nada más, porque cada tema de estos da para abrir. Por eso yo creo que se vienen tiempos, y en esto también incluyo al estudiantado, porque en la categoría profesional no solo entramos matriculadas, graduadas, sino desde el día 1 que decidimos estudiar esta profesión, ya estamos adentro de la categoría profesional. Formalmente este es un instrumento para quienes estamos graduadas y graduados, pero realmente el estudiantado tiene que someter fuertemente a discusión todo esto y ver y pegarle varias vueltas. Así que también junto con los espacios de capacitación tradicional, donde alguien nos dice cómo hacer o qué hacer, creo yo que tenemos que armar grupos de discusión, especificar, digamos, sacarle más el brillo a los temas específicos, demandarlos, construir capacitaciones nuevas, recuperar por escrito esos debates que se puedan estar dando respecto a cómo está impactando este código, seguir haciendo investigaciones, no va a alcanzar con que participemos de un curso, si bien es muy importante, ¿no? Así que bueno, todas las ideas son bienvenidas también. Leo dos más, por si las quieren redondear. Una pregunta: ¿cómo impacta el código en la intervención y abordaje de necesidades y derechos de las personas, principalmente en lo que respecta a la autonomía, la dignidad y promoción de bienestar? Y otra dice: ¿cómo se supervisa y evalúa el cumplimiento del código de ética en el marco del ejercicio profesional dentro de instituciones privadas? Bien, la segunda es más fácil que la primera. Voy a contestar la segunda. La regulación del ejercicio profesional es independiente del espacio laboral, ¿sí? Digamos, tiene que ver con, ¿sí?, nuestras incumbencias como trabajadores y trabajadoras sociales, más allá de donde trabajemos, sea en el trabajo independiente, gestión pública, privada, ¿sí? Tiene que ver justamente con nuestras incumbencias como trabajadores y trabajadoras sociales, ¿sí? De alguna manera el control o la regulación del ejercicio, digamos, es una cuestión que la figura asignada es el colegio, pero el colegio en realidad somos todas y todos, ¿sí? Todos quienes somos matriculadas y matriculados somos parte del colegio y parte de cómo vamos construyendo, ¿sí?, nuestro proyecto profesional, nuestras prácticas, nuestros procesos de intervención, ¿sí? El código también brinda algunas pautas concretas en términos de la responsabilidad de generar procesos de reflexión con compañeras o compañeros trabajadores sociales que se distancian de los postulados del código, en casos que esto no se modifique, la posibilidad de hacer la denuncia, ¿sí? Esto, algunas pautas las brinda el código, ¿sí? Y en relación a la otra pregunta, bueno, todo el código va a ir direccionado justamente, y esto lo anunció claramente Marisa cuando presentó de alguna manera los principios, ¿sí?, a la consecución de los derechos humanos, de los derechos sociales, políticos, económicos de la población con la que trabajamos. El sentido del código es generar las condiciones para el ejercicio profesional que se direccionen hacia los derechos humanos, ¿sí? Y digamos que se van a objetivar en la relación con la población usuaria en los diferentes espacios ocupacionales. Es el sentido, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el horizonte
y un poco todo el sentido del código va hacia esa direccionalidad. Anotemos ¿Alguien ahí más? al margen Sí. que toda esta cuestión regulatoria no es tan clara, digo, no anda un cuerpo de policías viendo cómo intervenimos, ni es la idea, estamos como en un camino contrario, más bien educarnos y reeducarnos en la reflexión ética. Cuando decimos ética es teórica, es política, es metodológica y concreta, digo, es todo eso, ¿no? Entonces, es abrir y poder decir qué cosas nos pasan, no esperar que alguien diga, che, hiciste bien o hiciste mal. Sabemos que formamos parte de una profesión que históricamente volvemos a nuestra casa, revisamos nuestra conciencia y decimos, sí, hice todo más o menos bien, listo, y soy como mi propio, pareciera que en nuestro ejercicio cotidiano somos nuestra propia custodia, ¿no? No es tan fácil repensar lo regulatorio a la luz de una profesión que busca realmente revisar y decir las cosas que nos pasan, ¿no? Sí hay una cosa clara, bastante antipática de decir, que creo que quienes están hace un tiempo en el ejercicio van a entender, que es cuando nosotros vemos que reiteradamente hay una colega o un colega que está realmente violando el código de ética, sobre todo en la parte del maltrato a usuarios, en cuestiones así, hay que tratar de decir, es una obligación, es esta parte de la responsabilidad que yo decía, bueno, a veces generalmente pasa que conocemos, por suerte creo que son muy pocas o pocos las que lo hacen deliberadamente, pero conocemos a veces gente que se posiciona bastante mal en su ejercicio profesional y bueno, tiene que haber mecanismos para que en principio acompañemos, ¿no? Para que digamos, para que podamos decir, che, pareciera que no es por acá, ¿no? Y después eventualmente están estos otros elementos que da el colegio profesional de los tribunales de disciplina y toda la cuestión sancionatoria. Digo, eso también es una materialización real de nuestra profesión. No puede ser la conciencia individual, solamente que la cuestión ética terminaba ahí. Listo, hice lo mejor que pude y listo, y me fui a casa. Hay dos compañeros con la mano levantada, no sé si quieren, para ir cerrando con... Sí. Sí, Néstor, yo leí la pregunta, no sé si quiere decir algo Pensé que más. quería hablar. Sí, ahí ya estaba escuchando. Bueno. Me cerró la duda, gracias. Esa la Y pensamos Miriam. con nuestros compañeros. Buenas Bien. noches. Con respecto al código de ética, no sé qué hay en el tema de con el secreto de confidencialidad y articulación. En el caso mío, yo trabajo en el área de salud, pero siempre hay como una cosa de cómo hago para facilitar o no facilitar información al lado de educación. O sea, se intenta trabajar de manera articulada, no solamente con educación, con muchas otras áreas. ¿Hay algo explícito con respecto a esto de qué debo y no debo informar? El código no tiene recetas, digamos, tiene orientaciones generales y acá en todo caso después hay que llevarlo a revisar cada lugar, cada cuestión que nos esté pasando. Acá creo que Miriam está planteando algo que sí pasa, digo, este trabajo, digamos, de redes o articulado lleva a que tengamos que poner digamos, que nos tengamos que poner a pensar cómo vamos a transmitir esa información, no tiene ese nivel de detalle, creo que esto queda claro, ¿no? El código por ahí, péguenle una leída, y ahí es donde yo digo, este es un elemento que se logró hacer inacabado, realmente inacabado, porque esto, por ejemplo, habría que discutirlo, ¿no? Esto que vos planteás, Miriam, sobre todo, bueno, tanto con esta forma de qué cosa se transmite a otra institución, como con las plataformas con las que trabajamos, qué información cargamos, ni hablar del trabajo, del tema de la comunicación, qué está pasando con servicios sociales que a veces se vacían de la presencia física de la persona, pues laburamos con la mensajería, con el WhatsApp. Digo, son todas prácticas que no las van a encontrar en ese nivel de detalle, pero es la agenda que tenemos que construir.
realmente, no sería realmente, si diéramos respuesta seríamos unas irresponsables, no tiene ese nivel de detalle, pero es donde hay que concretar. Si les parece, cerramos con Mabel, que levantó la mano también. Bien, buenas noches. Disculpen, no puedo poner la cámara porque ya inicié así que sigo sin cámara. Pero bueno, la idea me pareció muy interesante lo que trajeron las expositoras, muy claro, y bien la participación también de los estudiantes. Y lo que yo traía también era como para reforzar esto, que el código también viene a resguardar nuestra intervención profesional, ¿no? Que no es solo a las cuestiones las que un profesional pueda actuar mal, sino también que es un resguardo, ¿no? Que pensemos como profesionales que tenemos un código que nos avala cuando hay denuncias en las cuales no están totalmente avaladas hacia nuestra intervención, que hay un código que nos resguarda sobre nuestra intervención, que me parece que también está bueno poder puntualizarlo y pensar que también es un modo de resguardo para nuestro ejercicio profesional, ¿no? Que estamos, como bien planteaban al principio, dentro de un colegio, en el cual también hay leyes y este código el cual nos avala para nuestra intervención, pero también pensar que es un modo para cuestiones de sanción y poder ver cómo mejorar nuestra intervención, pero también una medida de resguardo. Nada, era como acotar esto para ponerlo al final. Gracias. Bien. Sí, ahí fue, bueno, en ese punto fue, me parece lo que vos decías, Marta, es muy importante, fue muy polémico el capítulo de condiciones de trabajo. Muchos de nosotros muy convencidas de que esto no podía faltar, pero me parece que vuelvan a darle una mirada y emitan opinión respecto a cómo se vuelve un elemento de resguardo ese famoso capítulo 2, Marta, ¿no? Digo, esto que decías vos, Marta, es muy importante y no todo el mundo quedó del todo convencida respecto a que tenemos que poder aprender a exigir derechos ahí, o por lo menos limitar la carga respecto a lo que nos piden, la sobrecarga de trabajo. Creo que ese capítulo ahí va en la línea de lo que decías recién, que sea más un elemento de defensa. Muchos entendían que a partir de ahí la colega que no tenía determinadas condiciones iba a ser sancionada, ¿no? Si miramos esto desde lo sancionatorio solamente no vamos a estar entendiendo. Va por la línea de lo que acabas de decir. Se me fue el nombre de la compañera que habló recién. Mabel. Problematización y defensa de nuestra profesión, tirando el elástico todo lo que podamos, digamos. Y de manera colectiva, ¿no? Porque esto o sea, como colectivo profesional, ¿no? También es este horizonte, que no es que estamos solos, sino que hay un colectivo profesional en donde nos tenemos que apoyar para poder hacer valer este código de ética. Claro. Bueno, reconstruirlo ahí en el día a día, ¿no? Me parece. Sí, las compañeras que tienen dudas, cuestiones puntuales, pueden juntarse con otras y llevar la demanda a colegios, a los espacios, digo, reconfigurar distintas formas de ese colectivo, si no pareciera que no sea una entelequia abstracta, ¿no? Ni hablar que los estudiantes y las estudiantes tienen el aula, aprovechen, ahí saquen en jugo a todo esto. Interpelen, critiquen, mándennos cartas de qué cosa falta, erramos. Es muy importante la mirada desde el grado. Bueno, hay varias, van diciendo que se tuvieron que retirar, agradecen, felicitan, saludan. Así que bueno, me parece, ¿no? Para ir cerrando, agradecer nuevamente a Marta y a Marisa, a todas las colegas, a los grupos de estudiantes que se sumaron, a las docentes de otras materias. Y bueno, y nos seguimos encontrando para seguir profundizando sobre el código de ética. Muchísimas gracias, Gracias. a todos, ¿no? Marta, Marisa, muchas gracias. 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 Bueno, muy amables. Dejar de grabar. Ahora los aplausos salen volando, ¿viste? Obvio, Lau, salen volando. Bueno, yo también. Buenas noches a todos. Chao, anda volando. Nos vemos.
Tenés que dejar de grabar, Ángeles, me parece. Sí, pero no Bueno, me, bueno, no me deja como gracias a todas coanfitriona por de sus aportes. terminar la Gracias, profesora grabación. Ángeles. Gracias, profesora Laura. Nos Gracias vemos, a hasta luego. ustedes. Hasta Y mañana. yo también agradecida por todo lo que nos aportaron y bueno, que ojalá se den más estos encuentros que son muy, muy nutritivos. No sé si es la Muchas palabra gracias. adecuada, pero la verdad que están llenos de información que es oro. Gracias. Gracias a Bueno, todas. muchas gracias, profe, también por la invitación de esta clase abierta. Gracias a ustedes. Bueno, espero que la grabación se guarde porque no la puedo cortar yo. Ah, no está Cintia. Se fue, ¿eh? Bueno, salimos y Y bueno, y sí, después que sea. la guardaba ella en su equipo. Ah, bueno, por Bueno, ahí descarga Bueno, directo, porque la de colegio claro, no bueno, puede puede. ser. Chao, hasta luego. Chau, chi. Nos vemos besitos, hasta mañana en el luego, aula, chao, los que chao. somos de Mañana y C2. pasado los veo. Nosotros el jueves quedamos con la profe Lau. Listo. Chao, chao.